Bienvenidos a un nuevo tinto por la diversidad e inclusión. Hoy vamos a tomarnos un café para hablar de diversidad e inclusión en compañía de Natalie Monsalve. Ella es gerente de recursos humanos de Diageo para Colombia y hoy, además de contarnos cómo funciona el network de Rainbow Diageo, nos va a contar cómo se articula toda la estrategia de inclusión y diversidad al interior de la organización. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de sostenibilidad enfocados en recursos humanos, precisamente diversidad e inclusión. Y hoy nos acompaña. Bienvenida, Natalie. Gracias por este espacio y gracias por aceptar contar en Tintos por la Inclusión cómo trabaja actualmente Diageo Colombia la estrategia de diversidad e inclusión. Bienvenida. Organizaciones que están trabajando al igual que nosotros en esa pasión que estamos teniendo en estos momentos por construir un país de más oportunidades para todos. Y sabemos que hay muchas organizaciones, incluyéndonos a los que estamos un poquito más avanzados en este tema, estamos ávidos de información, de compartir prácticas, y es por eso que para nosotros estar en estos espacios es para nosotros también la oportunidad también de contar lo que nosotros estamos haciendo con mucha humildad, con mucha resiliencia, pero también con la idea de poder seguir construyendo esa estrategia que tanto nos soñamos, tanto para Diageo Colombia internamente, como para lo que tiene que ver con esas relaciones que actualmente estamos teniendo con otras organizaciones, con otras comunidades, etcétera. Antes que nada, porque a veces decimos Diageo y la gente no nos reconoce tanto qué hace Diageo. Entonces, quería empezar un poquito por allí, como para que nos pongamos en contexto. Entonces, Diageo, somos una multinacional, tenemos presencia en más de 180 mercados a nivel del mundo. Tenemos 25 años ya en el mercado y seguramente nos conocen por nuestras marcas icónicas. Johnny Walker, Buchanan's, Tanqueray, Don Julio, Baileys, etc. Entonces somos reconocidos por marcas premium en el mercado y podemos decir que, bueno, son marcas de calidad y de mucho orgullo para nosotros a nivel mundial. ¿De dónde nace, digamos, este interés por hablar de Rainbow específicamente? Nace de un ecosistema completo que nosotros tenemos armado al día de hoy, que es cómo nos soñamos la inclusión y diversidad dentro de Diageo. ¿Por qué? Porque para nosotros diversidad e inclusión está dentro de nuestro objetivo de negocio. Entonces, el ecosistema de nosotros estamos trabajando hoy en 4 grandes frentes que componen el ecosistema. Tenemos todo lo que tiene que ver con balance de género, todo lo que tiene que ver con comunidad LGBT, etnia y raza, y en el que estamos trabajando a partir de este año, que es discapacidad. Entonces, estamos trabajando en los 4 frentes a la vez. Para nosotros es importante saber que estamos poniendo nuestro frente en estos cuatro pilares, porque al final es lo que estamos viendo que además está haciendo tendencia a nivel no solo de Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, dicho eso, ¿cómo entra Rainbow o el Network Rainbow dentro de este modelo? Entonces, Rainbow es lo que nosotros llamamos un ERG, que básicamente en español lo que significa es un grupo de representación de empleados que trabajan por un fin común. Y en este caso, el fin común de Rainbow es trabajar por toda la comunidad LGBT, específicamente cuando hablamos de orientación sexual o identidad de género. Entonces, esta Rainbow Network tiene presencia, tenemos ya más de 12 grupos que conforman Rainbow, de presencia desde Norteamérica, Europa, y aquí en Latinoamérica tenemos Colombia, México y Brasil como los líderes de Rainbow a nivel de la región. Siendo Colombia, y eso me llena de orgullo, siendo Colombia quien está liderando en este momento la batuta a nivel de Latinoamérica de todo lo que nosotros estamos haciendo a nivel regional. Dicho eso, ¿cuáles son los pilares que nutren la estrategia de Rainbow Network? Son 3. Representatividad, porque queremos acabar con los prejuicios, con los sesgos inconscientes, con esos estereotipos y con esos miedos que sentimos de autorreconocernos como personas que podemos pertenecer a esta comunidad, y como aquellos que no somos parte de la comunidad
podemos apoyar a nuestros compañeros creando de alguna manera un espacio seguro para todos, para poder dar nuestro grano de arena a la compañía, pero también a una sociedad mucho más responsable y mucho más abierta a las diferencias, porque al final eso es lo que nos hace diversos, cuando reconocemos que el otro es diferente a mí. Entonces, a nivel de representatividad, eso es lo que estamos trabajando, fortalecimiento en los valores de diario. Relaciones internas y externas. Entonces, nuestras relaciones a nivel de Rainbow, internamente con los otros Rainbow a nivel global, pero a nivel externo, entonces, con aquellos, para nosotros, con aquellas instituciones que para nosotros son claves. Tal es el caso de la Cámara de la Diversidad de Comerciantes de Bogotá, quienes nos han acompañado en este camino. Porque, como digo, nosotros no nos la sabemos todas, nos hemos equivocado, hemos vuelto a comenzar y para ello ha sido clave siempre para esta estrategia y mi recomendación es siempre estar acompañados de expertos en el tema. Porque esto es un mundo de infinitas posibilidades a nivel de cada uno de los frentes del ecosistema y es por eso la importancia de tener expertos que nos puedan acompañar en este camino. Entonces, para nosotros relaciones internas y externas son súper claves, además porque también dentro de la comunicación externa, y seguramente también conocen esta marca icónica, Smirnoff, es una de nuestras marcas que acompaña a la diversidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con comunicación externa a nivel de marca, quien nos acompaña en todo lo que tiene que ver con Rainbow, y por eso ustedes ven que en muchas de las comunicaciones externas, pues sale el arco iris, porque también Smirnoff hace parte de lo que tiene que ver con comunicación a nivel de de lo que es nuestra estrategia de diversidad e inclusión. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con formación y sensibilización. Entonces, todos estos compañías y todas estas personas que nos acompañan, expertos en los temas, los hemos de alguna manera traído a diario. ¿Para qué? Para que nos sensibilicen en todos los temas que para nosotros son de interés cuando hablamos específicamente de comunidad LGBT. Cuando hablamos incluso desde un pronombre de cómo me identifico yo, si me identifico como ella, él o ella, o hasta hablar de los diferentes grupos que hacen parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque cada una de las siglas que componen la comunidad LGBT, cada una tiene pues su significado y por ello la importancia de que nosotros, no solamente lo que estamos dentro del Rainbow, sino también toda la compañía entienda, sobre todo porque nosotros evidentemente tenemos una población y tenemos compañeros que hacen parte de la comunidad y por ello la importancia también que cuando nosotros nos vayamos a dirigir no solamente a ellos, sino a cualquiera de los frentes de la diversidad, sepamos qué es lo correcto decir y lo que no. Porque otra de las cosas que también nos hemos encontrado en el camino es eso, que dentro de esos sesgos inconscientes que nosotros podemos tener, también hay formas de hablar. Entonces, hay formas de hablar que pueden hacer que yo en algún momento me sienta segregado o discriminado y la persona no tenía ninguna intención de eso. Entonces, este camino también nos ha servido a nivel de comunicaciones para poder trabajar estos temas que si bien no son fáciles, pues hay ciertos elementos que nos ayudan a preparar ese camino. Adicionalmente a eso, otra de las cosas que nosotros estamos trabajando dentro de toda esta parte, digamos, de formalización, de formación, perdón, y sensibilización, nosotros también trabajamos en representar a la región y representar a Colombia en lo que llamamos la Semana de la Diversidad. La Semana de la Diversidad normalmente se hace en el mes de octubre y lo que nosotros hacemos es representar Rainbow con ciertas conversaciones en las cuales preparamos a nivel global a todos nuestros empleados. Por ejemplo, el año pasado nosotros estuvimos hablando de espacios seguros, es decir, cómo crear espacios seguros dentro de la organización, cómo siendo un gerente de equipo donde tengo a alguien de la comunidad, qué debo hacer, cómo debo prepararme, cuáles son las conversaciones y cómo dentro de la organización en general yo creo un espacio seguro para que mis compañeros sientan que estamos teniendo una compañía que me respeta, que respeta mis valores, que respeta mi pensamiento, que respeta mi identidad y mi orientación sexual en este caso y
que me hace sentir a mí seguro de que puedo hablar y emitir una opinión. Adicionalmente también, y no es menos cierto, sentir la tranquilidad y seguridad de que yo estoy siendo medido igual que cualquier otro de mis compañeros. Es decir, a nivel de evaluaciones de desempeño, a nivel de carrera, a nivel de crecimiento en la organización, entender que no importa si somos blancos, negros, azules, verdes, amarillos, con qué nos representamos, con qué me siento yo identificado, tengo la oportunidad de seguir creciendo y tener una carrera exitosa en Diallo. Eso para nosotros es lo que hace más relevante este ERG específicamente. ¿En qué estamos y cuáles son quizás el camino que estamos tratando ahorita de formar en adelante? Como bien lo decía, y esta semana he tenido la oportunidad de estar en varias reuniones hablando de diversidad e inclusión, y la tendencia nos está llevando, sobre todo en Colombia, a que ya empecemos a hablar no solamente de segregaciones, es decir, de que estemos hablando de ERG identificados por mujeres o por negros o por comunidad LGBT, sino que estemos hablando de un solo grupo que represente a todo el ecosistema. Entonces, ¿cómo estamos viendo Rainbow? A nivel global vamos a seguir funcionando exactamente igual. A nivel de Colombia ya nos estamos haciendo las autorreflexiones y la pregunta de cómo vamos a empezar a emigrar entonces a ese grupo que de alguna manera represente al ecosistema completo. Entonces podamos empezar a trabajar en estrategias que agrupen los 4 pilares que nosotros tenemos hoy dentro del ecosistema de inclusión y diversidad. Creo que de reflexiones y como puedo empezar ya a ir cerrando un poco, a ir hilando de qué nos soñamos y qué es lo que esperamos, definitivamente tener un ecosistema completo, maduro, seguir sensibilizando a la organización en todos los diferentes frentes del ecosistema a nivel específico de comunidad LGBT, seguir teniendo las sensibilizaciones que nosotros tenemos que seguir teniendo año a año para recordar el mensaje, porque esto es importante. Lo importante de esto es recordar, recordar, recordar. O sea, es sensibilizar constantemente a nuestros empleados de los temas que tenemos que tener presente a nivel de inclusión y diversidad y adicionalmente cómo nos soñamos ese futuro de los siguientes 6 años hasta llegar a 2030, porque algo que también hace parte de nuestra agenda de Sociedad 2030, no solamente hablamos de sostenibilidad, también hablamos de inclusión y diversidad. Entonces, parte de lo que nosotros nos estamos soñando de aquí a 2030 a nivel de la representatividad de comunidad LGBT. Entonces, eso hace parte también de lo que nosotros nos estamos ya dibujando, no solamente cuánto voy a tener en porcentaje de balance de género o cuánto voy a tener en lo que tiene que ver con representación de raza o de color, sino cuánto también queremos tener o cuánto nos soñamos tener a nivel de comunidad LGBT. Entonces, creería que por ahí es donde vamos a nivel de construcción de ese plan que nos estamos trazando de aquí a los próximos 6 años, seguir aprendiendo día a día con la Cámara de la Diversidad y con todos aquellos personas claves e instituciones que para nosotros son importantes, seguir formándonos en este camino, seguir compartiendo buenas prácticas con otras organizaciones. Así como estamos hoy con Pacto Global, queremos seguir conversando, hablando, compartiendo dolencias, compartiendo buenas prácticas, compartiendo preocupaciones, compartiendo todo aquello que para nosotros nutra el ejercicio que nosotros estamos haciendo hoy a nivel de inclusión y diversidad. Y finalmente todo lo que tiene que ver con realmente sentir que nuestro ecosistema está funcionando orgánicamente a nivel de los 4 frentes. El camino no es fácil. En este camino se aprende, como les digo, ha sido en muchos casos de ensayo y error, pero es un camino de mucho aprendizaje, ha sido un camino de mucho aprendizaje para nosotros, de entender que no nos la sabemos todas, de entender que tenemos que compartir con otras organizaciones, de participar también en encuestas un poco para rankearnos y entender dónde estamos hoy siendo vistos, porque no solo es decir, bueno, yo tengo una buena práctica, es realmente cuando yo salgo y me comparo
¿realmente estoy haciendo las cosas bien? Eso también nos ayuda a tener un termómetro de cómo estamos haciendo las cosas en la compañía. Y adicionalmente a eso, seguir tejiendo esas relaciones con aquellas, como yo lo decía, con las organizaciones que hoy por hoy apoyan la inclusión y la diversidad como uno solo. Entonces, eh, creería que ahí en mis consideraciones finales para inclusión y diversidad, y ayer también lo decía, y anteayer también conversando con compañías, es eso, es hasta ahorita estamos comenzando. Así estemos un poquito más avanzados que otros, el camino es largo. Esto no es un camino para ir corriendo, esto es un camino que se va paso a paso. Es un camino en el que se van dibujando los objetivos que queremos y a dónde queremos llegar. Importante, medirnos, porque también es importante tener métricas para uno saber, bueno, cómo voy con respecto a lo que yo quiero alcanzar. Entonces, siempre medirnos a nivel de métricas internas va a ser importante. Si estoy hablando específicamente, como lo estoy haciendo hoy, de comunidad LGBT, tratar de tener un censo, ok, ¿cuánto de mi población hoy representa la comunidad? Porque yo hoy estoy hablando de 10 personas que hacemos parte de Rainbow, pero son 10 personas que no necesariamente todas hacen parte o se identifican como parte de la comunidad. Son personas que también por historias personales, de hermanos, de primos, de amigos, quieren ayudar también a seguir trabajando en la sensibilización en este sentido. Entonces, como les decía, es un camino lento, es un camino que hay que pisar seguro y es un camino en el que no necesitamos velocidad. Lo que necesitamos es ir entendiendo que estamos haciendo las cosas bien, el poder medirnos y sobre todo, y esa es mi recomendación más grande que les puedo dar, compartir con otras organizaciones, porque las realidades son totalmente diferentes. Mi realidad no es la misma la tuya. Yo soy multinacional, tú eres empresa colombiana. Es decir, cada realidad es totalmente diferente. El tipo de trabajo que hacemos también influye. Esta es una industria, por ejemplo, y ahí también puedo dar otro insight. Esta industria venía siendo vista totalmente masculina. ¿Por qué? Porque la actividad, si bien saben, de las bebidas alcohólicas, ¿dónde lo hacemos? Cuando voy a comprar a un mercado una botella de mi bebida favorita, ahí tengo un contacto con el producto directo, pero si no, el segundo contacto que tengo es cuando me siento en un restaurante, en un bar, en una discoteca, a disfrutar de un momento, a celebrar la vida en un momento particular. ¿Quién normalmente atiende nuestras barras? Normalmente es una actividad de hombres. Y ahora tenemos el orgullo de poder decir que tenemos bartender mujeres. Entonces también hay un camino que venimos trabajando a nivel de sociedad de preparación de mujeres para ser bartenders con un programa que nosotros tenemos que se llama Learning for Life y hace parte de toda esta agenda que yo les vengo contando de inclusión y diversidad. Entonces, ese es el camino en el que nosotros estamos. No es solamente hablar de lo que nosotros hacemos, sino cómo lo hacemos y cómo nos soñamos que va a ser ese futuro en adelante. Entonces, básicamente ahí ya estoy casi que súper formal con el tiempo, 2 minutos para los 20 minutos. Decirles que sí, que cuentan con nosotros para lo que necesiten. Estamos abiertos a seguir compartiendo prácticas y todo lo que nosotros desde nuestro aprendizaje podamos compartir. Aquí estoy para lo que necesiten por correo, a través de Pacto Global, para seguir compartiendo prácticas y todos aquellos aprendizajes que necesiten de nuestra parte. Así que, Natalia, Sara. ¿Mm? antes de terminar, sí estamos muy puntuales, pero antes de terminar tenemos dos preguntas que nos ¿Sí? hacen a través de YouTube, dos usuarios que nos están viendo en vivo. Y uno es Juana Neira, quien nos pregunta qué estrategias han implementado para sensibilizar a las personas dentro de la organización, que aún de pronto son muy distantes con el tema. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes, además de implementarlo, para sensibilizar a los trabajadores? Sí, lo que nosotros, y gracias por la pregunta, Juan, lo que nosotros hicimos y lo que hemos venido haciendo en los diferentes frentes, es la misma estrategia para todos. Así como aquí tenemos un tinto por la inclusión, nosotros internamente tenemos también cafés para sensibilizar a nuestra población. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, el experto que nosotros hemos traído para hablar de sensibilización en orientación sexual es la Cámara de la Diversidad. La Cámara de la Diversidad tiene profesionales, psicólogos especializados en hablar sobre estos temas. Entonces, nosotros hemos hablado desde
lo formal, es decir, desde lo que está escrito. ¿Por qué? Porque queremos evitar prejuicios o sesgos inconscientes en la mayoría de lo posible. Entonces, lo que hemos hecho es traer a profesionales que la Cámara muy bien nos ha sabido recomendar para poder hablar de estos temas. Y tenemos unos consultores muy buenos que ellos tienen, con los que hemos podido incluso hablar del Día de la Transexualidad o hablar de un espacio seguro, por ejemplo, parte de las sensibilizaciones que hemos hecho. Entonces, a través de ello, ¿qué hacemos? Invitamos en diferentes fechas a la organización para que puedan estar de manera híbrida, o sea, es decir, presencial o virtual, en este tipo de conversatorios. Y lo mismo hemos hecho con los diferentes frentes de la diversidad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Hemos tenido muy buena, vamos a decir, muy buena asistencia, porque tratamos de hacerlo con mucho tiempo antes y lo que vamos haciendo también es corriendo el voz a voz. ¿Sí? Es corriendo el voz a voz a través de los grupos de interés, es decir, de nuestro equipo gerencial, pero también nosotros tenemos, por otro lado, un equipo que trabaja en todo lo que tiene que ver con sentido de pertenencia al empleado. Entonces, nosotros tenemos un grupo multifuncional de empleados que trabajamos en diferentes frentes y que también somos embajadores y comunicadores de todo lo que nosotros hacemos a razón de Rainbow o a razón de los otros frentes. Entonces, la verdad es comunicar, comunicar, comunicar. Entonces también tenemos nuestro equipo de comunicaciones internas que son los que nos ayudan a transmitir el mensaje. Eso es parte de lo que hacemos. Gracias, María. Y ya para finalizar tenemos una segunda pregunta y es, has hablado de qué estrategias han implementado, cómo se articulan todas estas en una sola estrategia de diversidad e inclusión, pero entonces nos preguntan cuál es ese mayor reto que han afrontado ustedes desde Diageo Colombia en el camino de ser más inclusivos o de implementar la diversidad e inclusión. Miren, y creo que lo he dicho varias veces, los sesgos inconscientes. A veces, o sea, y nos pasa desde cuando vamos a reclutar. Cuando vamos a reclutar a alguien, decimos, es que quiero que sea de esta universidad. Ya ahí estoy teniendo un sesgo. Desde quiero que sea o femenina o masculino. O quiero que sea, que tenga esta experiencia específica de esta organización o de esta empresa. Entonces, ya desde cuando nosotros estamos reclutando o queremos formar nuestro equipo, estamos teniendo sesgos inconscientes. Y eso no es algo que vamos a cambiar de la noche a la mañana. Eso es algo que tenemos que ir cambiando en el camino. Entonces, quiero que sea así, cuando ya digo quiero que tenga estas características, ya ahí estoy teniendo un sesgo. Entonces, ¿qué hemos trabajado o cuál ha sido el reto más grande? Y en lo que estamos trabajando, en esos sesgos inconscientes. Entonces, cuando yo hablo de los sesgos inconscientes, estoy hablando de todos los frentes de la diversidad, de siempre velar porque tengamos en la terna participación diversa, es decir, que tengamos representación de género, que tengamos representación de etnia y color y ojalá de comunidad LGBT también. Entonces, lo que estamos haciendo es siempre recordar en el ejercicio desde que queremos reclutar a la persona o cuando queremos decir qué es lo que quiero como organización, empezar a trabajar en esos sesgos. Del lado de recursos humanos, obviamente, y de todos aquellos que somos, que estamos trabajando en pro de la diversidad e inclusión, recordar los mensajes. Entonces, es hacer, como yo les decía, recordar que tenemos que trabajar en nuestros sesgos inconscientes, porque eso es algo que viene desde nuestra formación anterior, incluso desde nuestra formación desde pequeños, o sea, desde nuestra formación familiar. Entonces, esto es lo que hemos hablado con los expertos y es un camino, por eso que tenemos que atravesar. Mayor challenge o reto va a ser ese, trabajar en nuestros sesgos inconscientes. ¿Desde dónde tenemos que trabajarlo? Desde arriba, es decir, desde el equipo de liderazgo de la organización hacia abajo, porque es a través de modelar con el ejemplo que tú puedes ir desglosando esa estrategia hacia abajo. Entonces, ¿cómo decimos las cosas? Los mensajes, qué palabras tenemos que utilizar. Nosotros, por ejemplo, tenemos una lista de qué cosas decir y qué no. Por ejemplo, no solamente cuando estoy hablando de comunidad LGBT, incluso cuando estoy hablando de nuestra población afro, ¿sí? Hay palabras que se pueden decir y hay palabras que no debemos decir. Entonces, tenemos una lista y una serie de cosas que recordamos constantemente en nuestras sensibilizaciones, porque el mayor reto para nosotros ha sido ese, internamente, tener preparada nuestra gente para o hacia adentro o hacia afuera tratar en lo posible de conscientemente trabajar nuestros sesgos.
Gracias, Natalie, por tus aportes y por contarnos la experiencia que ha tenido Diageo Colombia en la implementación de la diversidad e inclusión. Bueno, para todas las personas que nos están viendo, que de pronto entraron un poco más tarde, recordemos que hoy nos acompañó Natalie Monsalve, gerente de Recursos Humanos de Diageo para Colombia. Gracias por compartir este café, este tinto por la diversidad e inclusión. Nos vemos en el próximo caso, que va a ser el caso de WOM Colombia, quien también nos va a contar cómo ha implementado la diversidad e inclusión al interior de su organización, cómo ha sido su experiencia, y los esperamos en un nuevo tinto por la diversidad e inclusión. Feliz día para todos, feliz día, Natalie. Gracias, Sara, gracias equipo de Pacto Global y gracias a todos los que nos escucharon.